Muy buenos días a todos, a los asistentes de nuestra transferencia técnica del día de hoy, que tiene como nombre Valorización Geriátrica Integral, aspectos prácticos en su aplicación desde los distintos niveles asistenciales. Me presento, soy Natalie Silva, referente técnico de la División de Atención Primaria, y en conjunto con el equipo de envejecimiento mensal compuesto por DIPRESE, DIGERA y DIPOL, hemos preparado esta instancia con mucho cariño para ustedes. Sabemos que la estaban esperando con ansia y hoy quisimos comenzar este año con la transferencia técnica de valorización geriátrica integral, que es un tema que a todos nos apasiona mucho, que sabemos que ustedes en la red ya lo conocen, pero es muy importante profundizar. Les presento al doctor Patricio Herrera, geriatra, del equipo de la Oficina de Personas Mayores de DIPRESE, que hoy en primera instancia nos va a presentar desde lo conceptual, desde su experiencia. Él tiene una larga trayectoria con este tema. Ahí él me estaba comentando antes de comenzar que esta misma capacitación la han hecho en terreno, me contaba Iquique, Antofagasta, así que muchos de ustedes ya lo conocen. Posterior a que el doctor nos presente lo conceptual de lo que corresponde a la BGI, nos va a acompañar Hospital Digital, que corresponde a la célula de geriatría, con el doctor Gerardo Fache, también el químico farmacéutico Daniel Amigo, con la presentación de la célula y cómo ésta se articula con esta valorización geriátrica integral. Vamos a ver aspectos más prácticos y también poder relevar la importancia que desde la red demos uso de esta estrategia tan positiva para todas las personas mayores. Así que dejo ahora con ustedes al doctor Patricio Herrera para que pueda comenzar su presentación. Aprovecho de pasar algunos datos. Hoy día nos encontramos en esta capacitación que es modo webinar, por lo cual ustedes tienen sus micrófonos bloqueados, pero vamos a estar activamente comunicándonos a través del chat. Así que todas sus dudas, consultas, inquietudes, las pueden realizar por ese medio y yo voy a estar atenta para que al finalizar podamos resolver sus dudas o consultas. Contaremos con un link de asistencia que ya se está compartiendo a través del chat para que ustedes puedan registrar su participación. Buenos días a todos. Para mí es un gusto reencontrarme, entre comillas, con mucha gente. Y bueno, un placer estar con los profesores Fache y Martínez y Amigo. Han sido un aporte muy estratégico en los 2 años que nos azotaron con esta pandemia, ¿no es cierto?, cuyo grupo etario quizás más afectado fueron justamente las personas mayores. Así que un gusto estar con ustedes y agradecer a la DIVAP por la invitación, a Natalia. Y bueno, este es un tema que lo voy a tratar de resumir en 20 minutos, ¿cierto? Primero que nada, presentar el equipo de personas mayores. Como ustedes saben, tenemos un par de autoridades nuevas, el doctor Fernando González, jefe de división, y nuestra jefa de ciclo vital, Patricia Cabeza. El programa como tal se mantiene con los mismos profesionales, ¿no es cierto?, René Guzmán como encargado del programa, y los profesionales, ¿no es cierto?, Carla, Pablo, Luis Sarmiento y quien habla. Bueno, el contexto de la valoración geriátrica integral, para poder entenderla y más bien justificarla, ¿no es cierto?, hay que hacer un alcance. No se puede hablar de valoración geriátrica sin hacer al menos una mención general del concepto de fragilidad y síndrome geriátrico. Porque justamente la valoración geriátrica integral nace como una estrategia clínica, como un instrumento, una metodología, ¿no es cierto?, que es la que nos permite tipificar clínicamente a las personas mayores. Y cuando hablamos de tipificar clínicamente nos referimos a detectar fundamentalmente personas mayores frágiles, ¿no es cierto?, y de ahí la importancia del concepto de fragilidad, y también, ¿no es cierto?, detectar, y ojalá, ¿no es cierto?, a tiempo, con fines preventivos, detectar los síndromes geriátricos. Una vez que yo tenga esta tipificación clínica, ¿no es cierto?, podemos entonces recién adecuar el mejor nivel asistencial, ¿no es cierto?, que esa persona mayor va a poder tener
de acuerdo a sus necesidades, ¿no es cierto?, actuales, que son detectadas justamente a través de la valoración geriátrica integral. El concepto de fragilidad es un constructo un poco complejo, ha ido evolucionando incluso en el tiempo, pero en términos generales podemos decir que tiene un sustrato biológico que tiene que ver con el envejecimiento normal, vale decir, ¿no es cierto?, aquel fenómeno que nosotros llamamos de homeosteosis, es decir, cómo se va disminuyendo las reservas funcionales sistémicas del organismo, ¿no es cierto?, que se expresa en un declinar de algunas funciones hormonales, ¿no es cierto?, algunos aspectos inflamatorios que se van acumulando, ¿no es cierto?, a través del tiempo, y por supuesto la injerencia de los estilos de vida, el medio ambiente. Y a eso se le agrega entonces la presencia o no de enfermedades tanto agudas como crónicas que la persona mayor va a ir adquiriendo en el tiempo, y todo eso le va dando entonces un contexto multisistémico, por así decirlo, que va entonces a expresarse en un fenotipo clínico, en un síndrome geriátrico incluso para algunos, denominado fragilidad. La fragilidad también tiene una mirada desde la óptica funcional, es decir, es una etapa, ¿no es cierto?, que podría ir previo a la discapacidad y, por supuesto, previo a la dependencia. Por lo tanto, también desde los aspectos funcionales es importante detectar la fragilidad, porque estaríamos entonces actuando con una mirada más preventiva sobre los aspectos funcionales de las personas mayores. Pero es importante recalcar que fragilidad no es lo mismo que discapacidad, porque de pronto en algunos artículos se asumen como sinónimos, y la verdad es que son distintos. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, fragilidad obedece siempre a un problema, entre comillas, multisistémico, por todo lo que hablamos recién, ¿no es cierto?, sustratos biológicos, inflamatorios, declinar hormonal, estilos de vida, ¿no es cierto?, y parte desde la autonomía. Es decir, una persona autónoma puede tener, ¿no es cierto?, este fenotipo de fragilidad. En cambio, la discapacidad, ¿no es cierto?, habitualmente parte solamente del compromiso de uno o pocos sistemas y no es inestable. Inestable se refiere a esta situación que tiene la fragilidad de entrar y salir de ese estatus. Las personas mayores tienen diría yo, capacidad, ¿no es cierto?, de poder salir y entrar a la fragilidad con mucha facilidad. En cambio, la discapacidad, ¿no es cierto?, se mantiene más bien estable, incluso progresiva en el tiempo, ¿no? Y la discapacidad parte también de la dependencia, ¿no es cierto?, en muchas oportunidades. Y todo eso acompañado, ¿no es cierto?, de un tercer elemento que es la presencia o no de comorbilidad. Entonces, estos tres conceptos, estos tres constructos, se van entrelazando entre sí, pero que no son sinónimos. Discapacidad, comorbilidad y fragilidad. La fragilidad, ¿no es cierto?, tiene como elemento sindromático, que es, ¿no es cierto?, tiene una fisiopatología, ¿no?, una enfermedad, por ejemplo, aguda o crónica, o bien, si no es una persona con antecedentes mórbidos, lo cual es raro, pero pueden haber, sería entonces el simple declinar fisiológico que va ocurriendo con los años. Entonces el declinar sería el sustrato biológico de la fragilidad. Y después se expresa como síndrome en aspectos sintomáticos y también signológicos, como cualquier patología, ¿no es cierto? Tiene síntomas como los que ustedes ven ahí: pérdida de peso, debilidad, fatiga, anorexia, dificultad para el movimiento, y hay algunos signos que se pueden objetivar, como son la sarcopenia, la osteopenia, la velocidad de la marcha, pérdida de fuerza, ¿no es cierto? Y eso conlleva riesgos que se manifiestan, ¿no es cierto?, debido a la pérdida o menor capacidad de respuesta que tienen las personas mayores a los elementos estresores. Y eso es lo que nosotros llamamos una homeosteosis, o sea, una menor capacidad de adecuarse a los estresores que pueden ser ambientales, físicos, mentales e incluso sociales. Bueno, y eso se manifiesta, ¿no es cierto?, en otros síndromes, ¿no es cierto?, secundarios, por así decirlo, que son, por ejemplo, los que vemos ahí como consecuencia, en caídas, en hospitalizaciones, en discapacidad, o bien en una dependencia, y en el peor de los casos, en una institucionalización, o fatalmente, ¿no es cierto?, terminar en muerte. Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, algunos síndromes geriátricos que siempre van, o generalmente van asociados
a la fragilidad, como son el delirium, las caídas, el dismovilismo o inmovilidad, problemas de continencia urinaria o fecal, ¿no es cierto? Y plantean un desafío con respecto al uso de los medicamentos, ¿no es cierto?, dentro de un contexto que nosotros llamamos el síndrome de polifarmacia. Y este último aspecto, ¿no es cierto?, de la polifarmacia tiene una alta relevancia por cuanto sabemos que las personas mayores, en una inmensa mayoría de los casos, van a tener, ¿no es cierto?, la presencia de una comorbilidad crónica, ¿no es cierto? Hablamos de hipertenso, diabético, artrósico, etcétera, etcétera. Entonces el riesgo, ¿no es cierto?, de la polifarmacia es inminente en la mayoría de las personas mayores. Ahora, de aquí entonces la importancia, sobre todo a nivel de la atención primaria, es que se asuma allí el rol estratégico que la atención primaria tiene para poder detectar a tiempo, ¿no es cierto?, las personas frágiles y con ello entonces evitar esta cadena, ¿no es cierto?, de eventos catastróficos que llamamos en geriatría, que van desde la pérdida de la autonomía, ¿no es cierto?, caer en una discapacidad transitoria o terminar en una discapacidad permanente o dependencia. Hay que aclarar, por supuesto, que no es cierto, no todas las personas mayores son frágiles, ¿no? Son más frecuentes, pero no son todos. Se habla según, ¿no es cierto?, los criterios para poder definirla, o más bien identificarla, se habla que alrededor de un 10 a un 30% de las personas mayores son frágiles, ¿no? Y la importancia de la fragilidad, como dijimos, es que es un predictor de pérdida de funcionalidad, ¿no es cierto?, de riesgo de hospitalización y de muerte, más fino que la misma edad. O sea, no es la edad la que va a definir el mayor riesgo, sino que es la presencia o no de fragilidad la que va a definir el mayor riesgo que tienen las personas mayores de caer en dependencia, hospitalización o muerte. Pero no solamente la APS va a tener este rol preventivo estratégico, sino que también ya, ¿no es cierto?, en el nivel hospitalario, ¿no es cierto?, es muy importante que los equipos hospitalarios tengan, ¿no es cierto?, esta óptica de ir detectando personas mayores hospitalizadas frágiles. Y aquí podemos caer ya ¿cómo se llama?, en un tema un poco conflictivo, entre comillas, porque para muchos autores el solo hecho de que una persona mayor caiga al hospital adquiere de por sí el concepto de persona mayor frágil, por solo hecho de estar en un hospital. Entonces, desde esa óptica podríamos decir, todas las personas mayores hospitalizadas son frágiles porque asumen de inmediato, ¿no es cierto?, un riesgo, que es el riesgo que todos conocemos, que ocurre por la hospitalización y sobre todo cuando esta hospitalización es inadecuada. Pero, ¿no es cierto?, si no fuera así, ¿no es cierto?, son justamente los elementos que van ocurriendo al interior de la hospitalización los que le van entregando a esta persona mayor, ¿no es cierto?, traumas, elementos estresores que terminan, ¿no es cierto?, en una fragilidad que va a dificultar entonces su alta o, en el peor de los casos, salen vivos, pero salen discapacitados. Vean aquí entonces un ejemplo de un círculo vicioso, entre comillas, que va ocurriendo cuando una persona mayor frágil, ¿no es cierto?, cae en una hospitalización de cualquier índole y se expresa por la presencia, ¿no es cierto?, de varios síndromes geriátricos que están ahí, que son, ¿no es cierto?, el delirium, las caídas, ¿no es cierto?, el dismovilismo, muchas veces la inmovilidad forzada, porque el mismo equipo de salud ordena, ¿no es cierto?, reposo absoluto, lo cual puede ser muchas veces deleterio, ¿no es cierto?, problemas de incontinencia que también son forzadas porque la persona mayor no puede levantarse, no tiene facilidad para ir al baño. Bueno, la suma de medicamentos que se van entregando sobre los que ya usaba de manera previa. Bueno, y todo eso hace que va a terminar, ¿no es cierto?, en un mayor riesgo de pérdida de funcionalidad y por lo tanto pérdida en las capacidades para desarrollar sus actividades básicas e instrumentales. Y eso acompañado, ¿no es cierto?, de un elemento de privación, ¿no es cierto?, social. Están aislados, ¿no es cierto?, con prohibición de la familia de visitarlo, aspecto que se vio mucho ahora con la pandemia, ¿no? Bueno, y todo eso, ¿no es cierto?, conlleva, ¿no es cierto?, al final de cuentas, en que estas personas mayores que caen, ¿no es cierto?, en los hospitales y que ya tienen, ¿no es cierto?, esta fragilidad y con presencia de todos estos síndromes geriátricos van a tener 7 veces, ¿no es cierto?, más posibilidades de salir dependientes al alta al mes. O sea, 7 veces más posibilidades de salir con discapacidad al mes, ¿no es cierto?, luego del alta.
y muchas veces, desgraciadamente, pueden salir con una pérdida irreversible de la funcionalidad. Y por ello, entonces, pueden tener mayor riesgo de institucionalizarse, es decir, luego del alta, ¿no es cierto?, van, ¿no es cierto?, a residir en una residencia de larga estadía, porque la familia no va a tener las condiciones de aportar el cuidado continuo que esta persona requiere. Desde el punto de vista clínico, se han desarrollado algunos instrumentos para poder hacer una suerte de screening de fragilidad, ¿no es cierto? Y tienen ahí, ustedes ya conocen muchas de ellas, que son, por ejemplo, la escala de Fried, o fenotipo clínico de Linda Fried, desarrollada en el año 2000, que es uno de los más conocidos. Hay otras escalas también, hay una de autopercepción, que es el Freud, y nosotros ahí, entre comillas, hemos propuesto un tema que todavía está en discusión acá, ¿no es cierto?, que es cómo modificamos el EFAM, que ustedes ya conocen. Modificarlo me refiero a hacer algunos alcances, ¿no es cierto?, y este EFAM modificado podría servirnos también como screening de fragilidad. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, los criterios de Fried, que son 5 elementos: una fatiga crónica, debilidad, inactividad, pérdida de velocidad de la marcha y pérdida de peso, y ahí al lado derecho aparece, ¿no es cierto?, cómo se mide. Pero también hay una escala muy usada, que le gusta mucho a los geriatras más jóvenes, ¿no es cierto?, que es la escala canadiense del Clinical Fright Scale, que es una escala visual, ¿no es cierto?, análoga, que se puede ver, ¿no es cierto?, con solo ver esta imagen, ¿no es cierto?, es bastante gráfica, y va, ¿no es cierto?, desde las personas muy robustas del número 1 hasta ya las terminales, ¿no es cierto?, en el número 9. Bueno, esta es la otra escala de autopercepción, ¿no es cierto?, en la cual la persona contesta algunas preguntas: se ha sentido fatigado, es incapaz de subir una escalera, es incapaz de caminar varias cuadras, tiene más de 5 enfermedades y ha bajado de peso, ¿no es cierto?, y con más de 3 elementos se considera potencialmente frágil. Sin embargo, independiente de todas las escalas que yo utilice para poder detectar fragilidad, lo que está claro es que, y aquí viene la importancia entonces, de que es la evaluación geriátrica integral, ¿no es cierto?, el gol estándar para poder detectar, medir y cuantificar la fragilidad. Y no solamente la fragilidad la vamos a poder detectar a través de esta evaluación geriátrica, sino que también la valoración nos va a permitir detectar otros fenotipos clínicos que se presentan en las personas mayores. Y estos son los más habituales, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, el fenotipo clínico de una persona mayor que no tiene ningún deterioro funcional, ¿no es cierto?, o aquellos que ya tienen alguna discapacidad, pero que es potencialmente reversible, ¿no? Hay otros que ya tienen una discapacidad, ¿no es cierto?, instalada, pero que todavía sigue siendo recuperable, y hay otros que ya tienen una discapacidad, ¿no es cierto?, establecida e irreversible. Es decir, hay que pensar que no todas las personas mayores son iguales, y por tanto es importante tipificarlas, ¿no es cierto?, y esa tipificación se hace justamente a través de la evaluación geriátrica integral, porque luego de eso, de esa tipificación, vamos a adecuar, ¿no es cierto?, el mejor nivel asistencial que podemos ofrecer a esas personas mayores, ¿no? Bueno, y entrando ya al concepto mismo, ¿no es cierto?, la BGI es un concepto ya desarrollado en los años 80, van a ser ya 40 años, ¿no es cierto?, que el mayor propulsor fue Rubenstein, ¿no es cierto?, geriatra norteamericano, aunque este concepto ya venía integrándose en los años 60, 70 en Inglaterra, producto de otros elementos, ¿no es cierto?, del modelo biopsicosocial que dio origen a la medicina familiar, pero que posteriormente los geriatras le fueron agregando los aspectos funcionales y sociales, sobre todo, ¿no es cierto?, y con eso se dan los elementos, digamos, ideológicos, paradigmáticos, por así decir, de la fragilidad, y con ello la valoración geriátrica integral. Y la evaluación geriátrica integral tiene algunos principios básicos, que son, primero que nada, y fundamental, es que es una evaluación cuádruple, porque abarca 4 áreas, 4 dimensiones, que son la biomédica, la funcionalidad mental, la funcionalidad física y la dimensión social. Y por eso que en algunas partes se le conoce como valoración cuádruple exhaustiva, que es lo mismo que valoración geriátrica. Es interdisciplinar, o sea, implica la necesidad imperiosa de trabajar en equipos, ¿cierto? Es dinámica, es decir, no se aplica al entrar al hospital, sino que se aplica
al entrar al hospital, en la estadía media, 3-4 días, y posteriormente al alta, porque de esa manera vamos a poder medir el impacto que provocó la enfermedad, ¿no es cierto?, en la funcionalidad. Lo mismo en la atención primaria, ¿no es cierto?, también se hace de manera dinámica, no se aplica por anotarla, sino que es para medir, por lo tanto tiene que ser dinámica en el tiempo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se constituye en una herramienta de evolución clínica y de gestión, porque nos va a permitir gestionar cómo van nuestros cuidados. Es progresiva en el sentido que indudablemente va a depender del nivel asistencial en el cual yo la estoy aplicando. Si la aplico en la atención primaria, tiene que tener fundamentalmente un enfoque preventivo, es decir, detectar frágiles y síndromes geriátricos. Cuando ya la persona mayor cae en el hospital, tengo que detectar los ciertos riesgos de muerte o de mayor discapacidad. Y cuando ya la persona desgraciadamente cayó en una discapacidad instalada, tengo que entonces establecer una valoración geriátrica que me permita evaluar las mejores medidas de rehabilitación. Para poder objetivar, ¿no es cierto?, todos estos elementos se usan las escalas, ¿no es cierto? Y estas escalas que ustedes ya conocen, una de ellas, bueno, hay múltiples escalas, depende del nivel, tenemos, ¿no es cierto?, mini mental, escalas de depresión como el IESA, escalas de escalas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, todas esas escalas tienen como característica que nos permite dar un lenguaje común a todos los miembros del equipo. Por lo tanto, cuando hablamos de la escala de Norton, por ejemplo, para el caso de las lesiones por presión o las úlceras, entonces el médico, el kinesiólogo, la enfermera, la nutricionista, todos sabemos qué significa una escala de Norton, ¿no? Bueno, es exhaustiva porque, bueno, abarca 4 dimensiones, es interdisciplinar porque permite que trabajemos en equipo. No es que, ¿no es cierto? Y este trabajo tiene que ser intercomunicado, interactivo, ¿no? Y de acuerdo a ello, ¿no es cierto?, podemos entonces planificar cuidados individualizados. O sea, cada persona mayor es distinta, como dijimos recién, de acuerdo a su fenotipo clínico, vamos a poder entonces individualizar un plan posterior. Y eso también, ¿no es cierto?, nos permite, a través de la BGI, podemos monitorizar, ¿no es cierto?, en el tiempo, cómo van nuestras estrategias, si fueron positivas o no. Bueno, entonces la BGI nos permite como beneficio detectar síndrome geriátrico, adecuar, ¿no es cierto?, los cuidados de acuerdo al fenotipo clínico, permite adecuar la intensidad de la terapia, es decir, terapias, ¿no es cierto?, enérgicas o bien terapias, ¿no es cierto?, paliativas, proporcionales de acuerdo, ¿no es cierto?, a la funcionalidad. Nos permite identificar el nivel asistencial, si va a estar mejor en su propia casa o va a estar mejor en un hospital, y en qué nivel hospitalario, en una sala común, o bien en una unidad geriátrica aguda, ¿no es cierto?, las famosas UGA, y nos va a permitir, ¿no es cierto?, planificar el alta al domicilio. Bueno, entonces, y como decíamos hace un rato, lo importante es que la BGI adquiere su máxima potencialidad, ¿no es cierto?, de prevención, de manejo, de tratamiento, cuando la aplico en personas mayores frágiles. Y por eso entonces hablábamos de la importancia que tiene el concepto de fragilidad, para poder entonces sobre ello, ¿no es cierto?, mejorar, ¿no es cierto?, nuestros diagnósticos clínicos y de tratamiento, porque allí es donde la BGI tiene mayor potencialidad, en las personas mayores frágiles. Y como dijimos, la BGI requiere un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, que va desde los TEN, asistentes sociales, trabajadores sociales, hasta los médicos, ¿no? Bueno, y como ejemplo práctico, entonces dijimos que la BGI tiene 4 dimensiones: biomédica, mental, social, física, que permite detectar síndromes geriátricos, que son los que ustedes ven al centro ahí, y todo esto tiene que rematar sí o sí en un plan de intervención. Si no hay plan de intervención, no es valoración geriátrica, sería simplemente una valoración exhaustiva. Pero para que se hable de valoración geriátrica es que tiene que ir acompañado al final, ¿no es cierto?, de un plan de intervención. Por ejemplo, un ejemplo básico, hablemos cómo sería una BGI en una persona mayor en la cual se sospecha un Parkinson, ¿no es cierto?, inicial. En la dimensión biomédica, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son sus comorbilidades previas? ¿No es cierto? Accidentes vasculares, ¿será un Parkinson propiamente tal? ¿O será un Parkinson Plus, por ejemplo, vascular? ¿Tendrá medicamentos que hacen simular un síndrome parkinsoniano? Bueno, en la dimensión mental, esa fascia que tiene, ¿no es cierto?, esa fascia típica de los parkinsonianos, ¿no es cierto?, esa cara triste, desinterés, es realmente la fascia
parkinsoniana que se describe o será realmente una depresión? ¿Habrá un deterioro cognitivo acompañante o será el deterioro cognitivo propio del Parkinson? Si hay alucinaciones, ¿son alucinaciones por un delirio o será por cuerpos de Levy que va asociado también a un parkinsonismo? Bueno, todas esas preguntas, ¿no es cierto?, del punto de vista social. Bueno, ¿cuál va a ser el cuidador principal? ¿Lo vamos a educar? ¿Tendrá un lugar, ¿no es cierto?, adecuado desde el punto de vista de la vivienda para su mejor rehabilitación, ¿no es cierto? Y tendrá necesidad de ayudas técnicas, ¿no es cierto? En fin. Bueno, todo eso se puede entonces dimensionar a través de la BGI. Y siguiendo con el mismo ejemplo del Parkinson, ¿no es cierto?, que tenemos que preguntar, ¿y qué pasaría si esta persona mayor ¿no es cierto?, cae en un evento adverso, agudo? ¿No es cierto? ¿Estará en condiciones de ir a un servicio de urgencia? Tenemos que planificar. ¿O se podrá irse a una hospitalización aguda? ¿Cuál va a ser el manejo en el domicilio, al alta, ¿no es cierto? O sea, ¿funciona la red asistencial? ¿No? O sea, la BGI nos permite, ¿no es cierto?, evaluar cuál va a ser nuestra red, potencial red asistencial, ¿no es cierto? O sea, una herramienta de gestión. Y en el mismo ejemplo, si tenemos ya un Parkinson que no hace un evento adverso, sino que ya está instalado y que ya avanza, ¿no es cierto?, su discapacidad y donde tenemos que hacer ya más bien una prevención secundaria, o sea, evitar mayor discapacidad. Entonces la pregunta es, ¿tenemos los elementos sociosanitarios desarrollados, cercanos, asequibles? ¿Están nuestros centros diurnos instalados, capacitados? ¿Los ELEAM están o no capacitados? Bueno, ese es un trabajo que aquí hemos hecho los 2 últimos años, espectacular, ¿no es cierto? Tan espectacular que fuimos, ¿no es cierto?, tributarios de un premio mundial por el manejo del COVID y que tiene que ver con todo esto, ¿no es cierto? Este famoso premio que recibió el Estado de Chile, porque fue un reconocimiento al equipo de salud del Estado de Chile, fue justamente al manejo que se hizo a través de esta plataforma digital, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, felicitar al doctor Facha, al doctor Martínez, que fueron puntales muy estratégicos, la DIVAP, para poder instalar, ¿no es cierto?, justamente este acompañamiento a los ELEAM, ¿no es cierto?, en el manejo del COVID. Bueno, ahí tenemos un ejemplo pragmático de lo que significó, ¿no es cierto?, el COVID como fortaleza dentro de la tragedia que fue una oportunidad para demostrar, ¿no es cierto?, la necesidad de una coordinación entre los niveles asistenciales y sociales, sanitarios y sociales. Bueno, para resumir entonces, en la dimensión biomédica hay muchos aspectos que medir, la presencia de enfermedades crónicas, medir los factores de riesgo como tabaco, alcohol, como todas las otras patologías crónicas, ¿no es cierto? Valoración farmacológica, el estado de los sensoriales, la audición, la visión, los riesgos de úlcera, las vacunas, ¿no es cierto? Por supuesto, agregar ahí hoy día, ¿no es cierto?, las vacunas contra el COVID, desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto?, ver su capacidad de la actividad básica de la vida diaria con el Bartel, las capacidades instrumentales, ¿no es cierto?, las capacidades de marcha, riesgo de caída. Todos esos son ejemplos, pero fíjense ustedes que siempre hay una escalita, ¿no es cierto?, que va acompañando a la dimensión que yo quiero medir. O sea, la escala me permite entonces cuantificar, medir y homologar los criterios, ¿no es cierto?, en todo el equipo, ¿no es cierto?, profesional. Hablamos entonces en el mismo lenguaje gracias a estas escalas. Bueno, la dimensión social, que básicamente tiene que ver con la red de apoyo inmediato que esa persona mayor tiene. Bueno, y importante entonces finalmente señalar que el objetivo último de la evaluación geriátrica no es solamente tipificar las personas mayores, detectar frágiles, detectar síndromes geriátricos, sino que básicamente tiene que terminar en un plan real de intervención que sea individualizado y multidimensional. Si no hay plan de intervención, no es valoración geriátrica. Para ejecutar la BGI, entonces, dijimos, necesitamos un equipo, ¿no?, que obviamente es una condición ideal, tener todo ese equipo, pero la atención primaria, nosotros podríamos partir perfectamente con una BGI más básica, ¿no es cierto?, con la dupla enfermero, médico, médico-kinesiólogo, nutricionista, ¿no? Bueno, cuando hago una BGI, tengo que entonces establecer un diagnóstico, como dijimos, multidimensional y poder realizar el plan de intervención. Entonces, la BGI es una herramienta que se puede aplicar en todos los niveles asistenciales, desde el primario hasta los niveles de atención aguda. Va a adecuarse según la profundidad, entre comillas, al caso, ¿no es cierto?, desde una mirada promocional del APS hasta una mirada más intervencionista en las salas de agudo, ¿no es cierto?, permite individualizar
un plan de cuidados, ¿no es cierto?, por cada profesional del equipo, pero que estos profesionales se tienen que comunicar entre sí, ¿no es cierto?, y eso va a permitir entonces jerarquizar la problemática, ¿no es cierto?, y adecuar, ¿no es cierto?, los niveles asistenciales de acuerdo a esa problemática. Muchas gracias, doctor, por esta excelente presentación. Es mucha información, pero usted pudo exponerla de una forma muy dinámica. Es algo que deberíamos ver en mayor extensión, pero usted supo resumir muy bien y puede reforzar conceptos que son muy importantes hoy día para nuestra red asistencial. Se acaba de incorporar René Guzmán, encargado de la Oficina de Personas Mayores de DIPRES, está en una reunión, pero él ha sido parte de toda la gestión de este proceso, ahí él liderando su equipo, quería estar presente, así que se incorpora aquí para que saludes a la red. Tenemos casi 500 personas conectadas a lo largo de todo el país, ahí han estado activamente saludando a través del chat, han saludado de Chiloé, Iquique, aquí Consuelo Martínez desde Concepción, así que estamos muy contentos por la alta participación que estamos teniendo hoy día. Agradecer nuevamente, doctor, por su excelente presentación. Tenemos algunas preguntitas que han hecho a través del chat, pero las vamos a dejar al finalizar la presentación. Tenemos conectado a el equipo de la célula de geriatría, que si pueden prender sus cámaras para que los podamos ver. Si doctor puede dejar de presentar, sacar el conector para que podamos al equipo y podamos presentarlos. Ahí ya los vemos en pantalla y queremos presentar al químico Daniel Amigo, que es encargado de la estrategia de la célula de geriatría, y a los directores de la célula. Ambos geriatras, tenemos al doctor Gabriel Martínez y Gerardo Fache, que están ahí conectados y también han sido parte de la organización y poder relevar estas instancias. Y para nosotros como equipo y mesa de envejecimiento MinSal, es muy importante relevar la estrategia porque desde lo que es la aplicación, desde lo práctico, hoy día es una herramienta que desde la red se valora mucho. Así que les damos el pase para que puedan comenzar su presentación y invitar a todos los que están participando que realicen sus preguntas, sus dudas y consultas a través del chat. Pregúntale a Daniel si quiere que compartamos aquí o comparte él. Perfecto. Daniel, ¿quieres que compartamos nosotros la presentación o ustedes? Prefiero compartir desde acá. Muchas gracias, Natalia, René, doctor Patricio. Muy buenos días a todos. Aprovecho de saludarlos. Ya me presentó Natalia. Yo soy Daniel Amigo, farmacéutico, cargado de la estrategia Hospital Digital. Tal como dijo, nos acompañan aquí el doctor Gabriel Martínez y Gerardo Fache, ambos directores de esta misma célula. Entonces, tal como les comentaba, la idea de esta presentación ahora es poder ya ir un poquito a la práctica de cómo la célula de geriatría puede contribuir y aportar a esta valoración geriátrica integral que se debe realizar en la atención primaria y tanto en los equipos de salud. Así que si podemos avanzar con la siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta, y siendo esto nuestro objetivo, siguiente por favor, que ya lo comenté, a modo de introducción, comentarle un poquito en qué consiste la célula de geriatría. Ya nosotros como estrategia ministerial tenemos el objetivo general de contribuir a la red en el manejo geriátrico integral y equitativo de las personas mayores en cualquier tipo de condición de funcionalidad. Todo esto a través de la herramienta que nos entrega la telemedicina. Esto es una modalidad de tipo asincrónica, ya que es una modalidad en la cual se contesta de tiempo diferido, ya donde ustedes suben el caso y al cabo de 5 días de corrido obtienen una respuesta por parte del equipo de geriatría. Aquí mismo nosotros tenemos criterios de inclusión en la célula que son de personas, cualquier caso de una persona de 60 años o más. Pero si queremos quizá ir a lo específico, para sacar algunos ejemplos de qué es lo que se puede interconsultar, son casos de multimorbilidad, donde aquí cae muy de la mano la estrategia de CICEP, principalmente aquellos que están categorizados en G3, que son personas con multimorbilidades, pacientes con polifarmacia, considerando el punto de corte de 5 más medicamentos, que es lo que se conoce habitualmente como polifarmacia, personas mayores con una caída en la funcionalidad que podría ser expresado en un puntaje de 15 o más puntos en la escala Bartel durante el año o menos,
También para poder acompañarlos en el proceso de diagnóstico o tratamiento de una persona en un contexto o sospecha de una patología de Alzheimer u otras demencias, o cualquier duda clínica o terapéutica que podría darse a una persona de 60 años o más. Al tratarse de una estrategia que es de tipo asincrónica, nosotros excluimos de esta cualquier tipo de emergencia médica. Es un criterio de exclusión, ya que esta tiene que ser tratada en el momento y posteriormente subir el caso, donde resaltamos el delirium como una emergencia médica, y también, porque de repente no han llegado solicitudes, la emisión de certificados no podemos hacer a través de esta modalidad de telemedicina. Siguiente, por favor. El viaje del usuario o cómo pueden llegar a esta estrategia puede ser desde el profesional de la atención primaria. Nosotros hablamos de profesional y no directamente de equipo médico, ya que nosotros estamos abiertos a la posibilidad, dependiendo del acuerdo del mismo equipo de salud y del servicio de salud, y pensando en que la persona mayor tiene que ser vista desde un desde una mirada integral, de que cualquier profesional del equipo de salud de atención primaria pueda subir un caso a la plataforma de telemedicina para ser evaluado por el equipo. Y también, comentando en forma paralela, nosotros tenemos en Hospital Digital una estrategia de apoyo a los LEAM, donde son vistos por médicos generales de Hospital Digital, quienes también tienen la posibilidad de subir casos, ya sea casos agudos que requieran alguna visión por el equipo de geriatría, o casos para tener una evaluación o una especie de control para contribuir con una valoración geriátrica en estas personas. De aquí se sube el caso a nuestra plataforma y hay 5 días en los cuales nosotros respondemos. Y en este equipo, nosotros no solamente contamos con geriatras, sino que en caso de personas con polifarmacia, los geriatras pueden pedir apoyo a un farmacéutico, que soy yo en este caso, para poder dar una opinión en cuanto al manejo, apoyar con prescripción, polifarmacia, sospecha de medicamento potencialmente inapropiado. Y también en paralelo pueden sumar al equipo a una neuropsicóloga, que es Natalia Valech, para ver todos los manejos no farmacológicos de personas en contexto de demencia, también manejos conductuales, apoyo a la sobrecarga del cuidador, o cualquier otro caso que se pueda necesitar desde el equipo de geriatría. En esto, nosotros, y ya está demostrado en el tiempo, ya que estamos funcionando desde el 2019, de un 100% de casos que nos llega, el 90% se puede resolver en atención primaria con estas indicaciones. Es decir, el 90% de estas personas mayores que antes estaban yendo al hospital, ya no van a requerir ir a ver al especialista, sino que pueden manejarse con alguna modificación de la terapia, responder la duda clínica o ratificar la conducta. Y en cambio el 10% probablemente tenga que ser visto o tenga que ser derivado a geriatras si tienen en la red, u otro especialista, dependiendo de cuáles son sus vías de derivación. Ya, por lo cual esto se ve como una estrategia potente para contribuir a que nuestras personas mayores tengan una atención más eficaz y con un enfoque geriátrico. Siguiente, por favor. Brevemente, para comentarles, para ingresar a la plataforma tienen que contar previamente con su clave única, solicitar al referente Hospital Digital de su servicio de salud la creación de su usuario, ingresar directamente y ahí llenar el formulario de la solicitud de interconsulta a Hospital Digital. Siguiente, por favor. Entonces, ya yendo más a lo práctico, nosotros vamos a presentar 2 casos que fueron evaluados por nuestro especialista Gabriel y Gerardo, donde vamos a iniciar con un caso evaluado por el doctor Gabriel Martínez. Así que adelante, Gabriel. Hola, buenos días a toda la red. Bueno, encantado de estar acá presentando nuestra experiencia a través del Hospital Digital, y muchas gracias también, doctor Patricio Herrera, por la gran presentación que hizo de resumir un tema muy complejo en 34 minutos aproximadamente, así que eso realmente brillante, así que muchas gracias. Bueno, el caso hoy en día, como la penúltima diapositiva, el doctor Herrera decía que no solamente era necesario hacer una evaluación de los 4 ejes principales de la persona, que son la parte biomédica, la parte funcional, la parte cognitiva y mental y la parte social, sino que también al realizar esta intervención, o sea, esta evaluación de estos 4 aspectos importantes, uno tiene que realizar una intervención respecto a lo que uno encuentra, ¿ya? Entonces, este es un caso real, ¿ya? Es una persona, mujer, de 79 años, lo único que puedo decir que es de Maule, ¿ya? Que fue presentada, y específicamente estoy presentando este caso porque lo presentó una enfermera, ¿ya? Así que por eso también es muy importante que ustedes sepan que nosotros estamos súper abiertos a que se nos presenten los casos por cualquier profesional del equipo, ¿ya? No estamos cerrados solamente en el equipo médico, sino que enfermera, kinesiólogo, fonoaudiólogo si tienen, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo,
todos pueden subir casos eventualmente a la plataforma del Hospital Digital. Como decía Daniel, se tienen que inscribir contactarse con la enfermera referente, enfermero referente del Hospital Digital de su servicio de salud, para que les haga un usuario y para que le haga una capacitación para el uso respectivo de la plataforma. Y en este caso en particular, una persona de 79 años, donde nos tiene que llamar la atención inmediatamente, donde dice, paciente, ¿cuenta con cuidador? No. ¿Paciente vive solo? Sí. O sea, esa es la información que nos entregan en este caso, y nosotros tenemos que parar inmediatamente la oreja, que en el dominio que estamos hablando, potencialmente, desde el punto de vista social, aquí podrían haber problemas. La siguiente, por favor. La interconsulta, la prioridad de la enfermera fue media, ¿ya? Y la interconsulta de ella era principalmente por polifarmacia y multimorbilidad, ¿ya? O sea, en el contexto del ESICEP, probablemente una persona que está categorizada como un G3. Bueno, y aquí aumento el tamaño de la interconsulta. Esta es la información que entrega, principalmente persona mayor, 79 años, familia desintegrada, o sea, ya estamos con otros datos sociales, cónyuges separados, o sea, está separado su esposo, 2 hijos, uno de ellos falleció, o sea, el hijo que le queda, consumo perjudicial de sustancia ilícita, privado de libertad hace aproximadamente 2 meses. O sea, ya tenemos claramente que el dominio social potencialmente de alto riesgo, ¿ya? También por violencia física al adulto mayor, o sea, agresión a la persona, ¿ya? La persona vive sola desde hace 2 meses, la cual la asisten en la preparación de sus comidas, probablemente en una vecina, le realiza las compras de abastecimiento, útiles de aseo, alimentación. ¿Qué otro antecedente? Aparte, la persona tenía un accidente vascular y tenía una fascia, lo cual, por supuesto, dificultaba su comunicación, ¿ya? Y aparte, tenía una polifarmacia y observaban una dependencia farmacológica al uso de quetiapina, lo que generaba ansiedad, crisis de angustia, no quiere compartir su vida con nadie, o sea, probablemente tiene un grado de anosognosia, probablemente tiene un grado de deterioro cognitivo, una demencia. Entonces, son datos que nos están aportando en que claramente hay un compromiso del dominio social muy importante. Factores de riesgo: persona no funcional, escasa red de apoyo, discurso no coherente, movimiento involuntario en sus brazos y manos. Eso, este caso me lo habían presentado anteriormente y esto al parecer era algo agudo, ¿ya? Esto es muy importante. Escasa motricidad fina en situación de abandono. La siguiente, por favor. En la parte más bien biomédica tengo los datos del peso, el IMC, que tiene un IMC casi de 33. Esa es la presión arterial que le controlaron, 153/86. No tenemos más información desde el punto de vista del examen físico, pero sí de los antecedentes sabemos que es diabética, que es hipertensa, tiene una dislipidemia. La siguiente, por favor. Sabemos que no fuma, no tiene actividad física, no se ha caído, sin incontinencia, pero sí tiene alteración visual y auditiva. Y también tiene antecedente ahí como una demencia. No sabemos qué tipo, ni sabemos tampoco el año de diagnóstico. La siguiente, por favor. Depresión no sabemos, deterioro cognitivo no demencia, en este caso si la persona ya tenía demencia no corresponde responder esto, sino que esto es para la persona que eventualmente pudiera tener un deterioro cognitivo leve. Inmovilidad no tiene, presenta baja de peso no, o no sabe porque no tenemos muy claro, puede ser que no porque por el peso repetido en los controles por el programa de salud cardiovascular en el CEFAM. Y la escala visual de fragilidad que comentaba el doctor Herrera, la catalogaba la enfermera como vulnerable. ¿Ya? Síntomas limitan funcionalidad, sedentarismo sin dependencia, enlentecido. La siguiente, por favor. Y estos son los medicamentos. Podemos ver que está ocupando 8 medicamentos distintos: atorvastatina, furo, insulina, isosorbide, levotiroxina, losartán, metamizol, metformina, paracetamol. O sea, tiene una polifarmacia muy importante. Al parecer tiene adherencia, pero recuerden que la paciente vive sola, ¿ya? No recibe ayuda para el uso de los fármacos, por lo tanto una persona que tiene una sospecha de demencia, aparte tiene un compromiso social muy importante, tenemos que dudar inmediatamente de la adherencia en el uso de los fármacos. La siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes, estos son los exámenes que tengo a disposición, estos son exámenes antiguos, no son recientes de la paciente, pero tenía una hemoglobina de 13 gramos, tenía una glicemia de 470, ácido úrico 28, pero eso era el BUN, por si acaso, ¿eh? Es una corrección después del examen. La siguiente, por favor. O sea, ahí tenemos el perfil lipídico, una creatininemia de 1.31, una TSH de 2,
2.06, la siguiente, por favor. Los otros exámenes tienen una hiponatremia, pero esa hiponatremia probablemente tiene relación con la hiperglicemia, por lo tanto es una falsa hiponatremia, ¿ya? Tiene un potasio de 4, un cloro de 97, y tiene una hemoglobina glicosilada de 11, o sea, claramente, desde el punto de vista de su diabetes, muy mal controlada. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de los test, que comentaba el doctor Herrera, los test que eventualmente uno pudiera tener para evaluar la parte cognitiva, ahí tenemos el Mini-Mental abreviado que está dentro del EMPAM, el Mini-Mental modificado, que es necesario eventualmente más el Pfeffer, que es una escala funcional para poder decir si tiene sospecha o no tiene sospecha. No lo tenemos, no tenemos el AD8, que es un test de screening, donde se le hace un familiar directo o un cuidado principal. No tenemos cuidado principal ni familiar directo en este minuto como para poder hacer un AD8. Puntaje MOCA, otro test de cognitivo global, la prueba, el puntaje Loton, funcional, puntaje Cornell, es principalmente para ver depresión en una persona con demencia, puntaje Yesabach, depresión en personas sin demencia, el Pfeffer, como le decía, una escala instrumental principalmente relacionada al deterioro cognitivo, puntaje MIS para ver memoria episódica, tenemos solamente el Bartel, que es una escala de valoración de la funcionalidad básica, ¿ya? Puntaje fluencia verbal, para ver eventualmente funciones frontales, y puntaje de Reisberg, que es para ver si la persona tiene una demencia, para categorizarla si esto es algo leve, moderado o severo. La siguiente, por favor. Solamente entonces tendríamos el puntaje de Bartel, que es un puntaje que nos dice que hay una dependencia leve en actividades básicas de la vida diaria. Entonces, el diagnóstico que yo le di fue polifarmacia, con estos otros diagnósticos, sospecha de deterioro cognitivo, no tenía claro si era una demencia o no, porque no tenía más antecedentes tampoco, una CD secuelado, fibrilación auricular, caso social, hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus no controlada. La siguiente, por favor. Y aquí viene la respuesta específicamente donde uno trata de englobar a la persona considerando los 4 dominios principales. Recuerden, la parte biomédica, la parte funcional, la parte cognitiva y mental, y la parte social, donde claramente lo más importante es el punto 1. O sea, es un caso social, donde estas determinantes sociales están afectando un buen control de sus morbilidades crónicas. Si aún no se ha realizado, favor realizar evaluación domiciliaria por trabajador social, para ver si es posible aumentar la red de apoyo de la señora Marianela. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación, todo va a depender del punto 1. Por ejemplo, evaluar la adherencia de los fármacos y dieta, ya que con glicemia 470 y además con uso de 40 unidades de insulina y metformina, claramente no es adherente. Recuerden, tiene una hemoglobina glicosilada de 11. O sea, la persona está sola en su casa, probablemente y con toda seguridad no está usando sus medicamentos de forma adecuada. Ahí le decimos también apoyarse con el farmacéutico, el Cefam, para evaluar la adherencia y eventualmente detectar uso de medicamentos automedicados. 3. Dentro del antecedente entregado parecía que presentaba una epilepsia. No tenemos ese antecedente. Ese antecedente de epilepsia lo saqué de una interconsulta que se había hecho un año antes, porque hice el link para ir buscando otra interconsulta que se había hecho la persona, y en esa oportunidad decía que tenía una epilepsia. Así que no está usando fármacos antiepilépticos, por lo tanto, o la paciente no lo está retirando, está en control en atención secundaria quizás por la epilepsia, no está retirando los fármacos, entonces ahí probablemente hay un problema. Las alteraciones de conducta presentadas pudieran estar en contexto de una demencia, y ahí le digo más o menos cómo tiene que avanzar, le damos el link de las cápsulas del hospital digital, y aquí claramente había un cuadro agudo, porque en la interconsulta anterior no relataban que tenía un problema de movimientos anormales en los brazos, y eso podría estar en relación, recuerden que decía que estaba como ansiosa por el uso de la quetiapina, eso podría estar en relación a la disquinesia, y esa la disquinesia hay que tratarla. El problema es que hay que diferenciar si esto es disquinesia o un parkinsonismo. Ahora, si es una disquinesia, hay que tratarla eventualmente con benzodiazepinas. ¿Cuál es el problema? La persona vive sola. ¿Qué pasa si le dejo benzodiazepina? Ya se está haciendo, eventualmente tiene una adicción potencial al uso de la quetiapina. ¿Qué pasa si le dejo benzodiazepina? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, ahí puse, solo dar en caso de que tengamos plena confianza en que en el momento la vecina se los dará y controlará. De no ser así, no indicarlo. Tenía una fibrilación auricular, no estaba con terapia anticoagulante. ¿Por qué es eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se está dando terapia anticoagulante? Al menos debería estar con aspirina. ¿Por qué? Para prevenir otro accidente vascular. Recuerden que tenía un accidente vascular y tenía una fase secundaria de ese accidente vascular. Desde el punto de vista del manejo de su hipertensión, había sido evaluada por nefrólogo, también por el hospital digital, había dejado unos cambios, había unos medicamentos, por ejemplo, estaba en combinación losartán con isorbide, que es una combinación muy extraña, ya que no corresponde. Eventualmente el isorbide no aporta nada más por sobre lo que está aportando el losartán en ese minuto.
Y el nefrólogo ya en esa oportunidad, hacía 2 años, había sugerido cambio desde furosemia a hidroclorotiazida y agregar amlodipino. Y también tenía una TSH de 2, tomando levotiroxina 25 microgramos al día, está sobretratada. La TSH, el objetivo es entre 3 y 5. Y ahí también se le dio la indicación al equipo que ojalá presentaran el caso en 6 semanas más. Estamos a la espera de la presentación nuevamente del caso con estos cambios potenciales que estamos indicando y saber efectivamente qué pasó desde el punto de vista social, porque eso es lo que comanda en este minuto, y en este minuto más que el médico, la enfermera, el kinesiólogo, el nutricionista, el que debe comandar aquí el problema de la persona es el trabajador social. O sea, él tiene que liderar el equipo en este minuto, en este caso en particular. Muchas gracias. Adelante, doctor Fache. Muchas gracias. Quisimos en esta instancia también contrastar lo que son los escenarios en los cuales nosotros nos enfrentamos, y vamos a migrar ahora a la presentación de un caso desde un establecimiento de larga estadía para personas mayores, desde un ELEAM, donde los focos y los nichos eventualmente están dados por situaciones distintas. Y acá estamos frente a un escenario, una mujer también, casi el 70% de los casos que vemos nosotros, de las 1.700 interconsultas que ya llevamos hasta la fecha, estamos justo en ese número, centenaria, una de las 4.777 según el censo del 2017, el microcenso, y que es presentada por una de las doctoras que trabaja en lo que es el hospital rural, y que nos hace el enlace a través del hospital general, que nos permite, a partir de las atenciones que ellos hacen directamente en lo que son los diferentes establecimientos de larga estadía, hacer una consulta que permite enfrentar ahí todo lo que ha sido la realidad del EAM, y que se activó, como muy bien les presentó Daniel, en el escenario de la pandemia, generando ahí los vínculos entre los distintos niveles de cuidado. Y en este caso, en una persona institucionalizada, ahí eso ya le da una connotación donde nos permite también que haya un soporte que en cierta medida nos ayuda a lo que es la supervisión y la posibilidad de que las sugerencias que nosotros vayamos haciendo puedan irse implementando. La siguiente, por favor. Y aquí podemos ver que en una modalidad diferente, en donde hay tiempos y posibilidades de poder ir incorporando más información y recabar más datos, que es lo que ha ido también realizando en el IAME, las fichas de ingreso que tienen de los pacientes, podemos tener también una imagen más completa de las diferentes dimensiones que esta persona tiene cuando fue evaluada en el mes de marzo, con algunos elementos con respecto a su escolaridad, su vinculación social, cuáles son las redes con las cuales cuenta en este momento, y que nos permite también ir imaginándonos de potenciales estrategias que podemos definir en caso que sea necesario un soporte familiar más directo, y de qué manera está vinculada con el lugar en donde ella está viviendo en este momento, donde hay la posibilidad de participar, por ejemplo, en algunos talleres. En este caso, la persona por una dependencia avanzada no está en condiciones de realizar actividades kinesiológicas. Desde el punto de vista de la alimentación no hay una buena ingesta, con características especiales que nos van dando luces, si esto es una papilla y tiene algunos elementos con algunos sustratos que la potencia nos habla que probablemente algún tipo de dificultad dilutoria hay, que necesita algún tipo también de soporte nutricional por las características de la alimentación que hay, y cuáles podrían ser los condicionantes que determinen en la situación en la cual está. Sí hay otras dificultades que también muchas veces motivan consultas en lo que es el ambiente de los establecimientos de larga estadía, que son los trastornos del sueño, que en este caso están funcionando. Ya nos hablan también de una dependencia con respecto a las capacidades de control esfinteriano, y vemos situaciones de su estatus funcional con una escala de Bartlett, que ya les describió el doctor Martínez, que es lo que nos está diciendo, pero nos habla ya de una dependencia grave con una evaluación reciente, que no tendría por qué haber eso mejorado mucho en el último tiempo. Eso también uno lo puede medir con otro instrumento que evalúa las actividades básicas de la vida diaria, que se ocupa con mucha frecuencia en los ELEAM, que es el índice de CATS. Y también ahí tenemos algunos de los otros datos que en cierta medida resumen información con respecto a lo que ha ocurrido en el último tiempo, por ejemplo, en referencia a caídas o cambio del estatus ponderal, con un peso que ya vemos que es bastante disminuido, 39 kilos, y también en este contexto epidemiológico y conociendo en qué estatus estamos con respecto a coberturas de inmunización, como vemos ahí,
cubierta ya desde el punto de vista de lo que es COVID e influenza. Pasemos a la siguiente, porque vemos ahí que las preocupaciones principalmente vienen dadas por esta baja de peso que es evidente y que es objetiva con este IMC de 18, con signos vitales que al momento están en un límite dentro de rangos adecuados, pero algo ahí límite bajo, y lo que en algún momento se hizo como intervención inicial la doctora, que fue un ajuste de lo que era uno de los fármacos antihipertensivos, que es el enalapril. Dentro de las comorbilidades que se describen acá está la hipertensión, alteraciones del metabolismo de los lípidos, pero con una carga de enfermedad y con un trastorno cognitivo. Ahí hacer inmediatamente la aclaración que el concepto de la demencia senil no existe hoy día como tal, estamos hablando de trastornos cognitivos, y ahí uno los tipifica con los distintos elementos que vimos en las escalas antes descritas. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora puedo sacarme la mascarilla también, me quedé solo acá en la oficina. Bueno, y vemos otros elementos que nos tipifican desde el punto de vista de los síndromes geriátricos. No habían habido caídas en un escenario de un inmovilismo ya crónico, pero sí problemas de continencia, déficits visuales y auditivos. Hay una deprivación sensorial, que es un elemento que dificulta mucho también la posibilidad de realizar algunas intervenciones, ¿no es cierto? No se describen alteraciones de la esfera afectiva, pero esta dismovilidad evidentemente es un elemento importante y se ve tipificado en lo que es la escala visual de fragilidad, como una fragilidad severa, y ahí uno pudiera ahí discutirlo, cómo pudiéramos potenciar lo que están describiéndose ahí, pero ya vemos una persona que es dependiente y con una significativa necesidad, por lo tanto, del apoyo de otros. Eso lo tenemos que ir imaginándonos inmediatamente cuando vemos que una persona no es autovalente, específicamente en lo que son sus actividades básicas. Si no contamos con otra persona, evidentemente eso hace que su pronóstico sea muy pobre. La siguiente, por favor. Vemos también en la presencia de una polifarmacia, aquí 8 principios activos descritos aquí, 9 en total si consideramos que la forma de administración del paracetamol era en una fórmula combinada con tramadol, pero son 9 principios activos en 8 fármacos, y que evidentemente en el contexto de un ELIAM uno puede trabajar en avanzar en que esto tenga una buena adherencia para poder de manera clara tener conciencia de qué es lo que se está administrando y si se está haciendo de la forma que uno quiere. La siguiente, por favor. Pero son unos escenarios importantes que uno debiera describir, como en el escenario de los establecimientos de larga estadía, el uso de fármacos y el sobreuso y las grandes polifarmacias son una realidad muy habitual. De los exámenes de laboratorio ya se ve evidente algunos elementos carenciales, con una anemia, con algunos fenómenos inflamatorios, con una VHS algo alta, pero recuerden que en personas mayores ese fenómeno es frecuente, y hay un pequeño como tip, uno puede más o menos estimar cuánto es la VHS tope que uno podría esperar en una persona mayor, ajustando por edad. En general en hombres es la edad de la persona partido por 2, y en mujeres es la edad más 10 partido por 2, entonces en el caso de esta persona mayor sería un valor de 55, pudiera uno considerarlo dentro de rangos aceptables. Ya vemos una albúmina algo disminuida, sin alteraciones en el control metabólico, a diferencia del caso anterior, pero varios elementos carenciales en lo que vemos en los otros exámenes. La siguiente, que se van a ir también viendo reflejados en el resto de los exámenes de laboratorio, un colesterol total bajo también, una creatinina baja, todos elementos que nos hablan que el estatus nutricional está afectado. Pasemos a la siguiente. De aquí también ir revisando algunos otros parámetros del laboratorio que nos muestran cómo está el equilibrio del medio interno, que en el contexto del caso ahora no presentaban una mayor relevancia. El siguiente. Y con respecto a lo que fueran las pruebas aplicadas ahí, evidentemente también uno tiene que ser claro en que, si bien es cierto, uno nos puede solicitar ojalá la mayor cantidad de información disponible, cada caso nos va a ir diciendo si se justifica o si tiene sentido llegar a realizar una serie de pruebas. Y evidentemente cuando tenemos un Bartel de 5 puntos, la necesidad de nutrir tanta información por otro lado se hace evidentemente no pertinente, y eso es un elemento súper importante y que tienen que tener en cuenta, porque si no me dice, pucha, tenemos que llenar tantas cosas. Esto evidentemente tiene que ajustarse a la realidad del caso en particular. Pasemos a la siguiente. Y es así donde podemos describir, estoy haciendo ahí el nicho, de una prioridad de interconsulta que es baja. ¿Por qué? Porque evidentemente esto es una situación no aguda,
que permite que también uno tenga la posibilidad de ir definiendo conductas como las que vamos discutiendo acá. Acá le pedí ayuda a Daniel, nuestro farmacéutico, para que miráramos esta polifarmacia excesiva y qué es lo que pudiéramos hacer, ahí validando también lo que son estrategias que consideramos que son apropiadas, como el ajuste de Enalapril, pero aprovechando también estos pequeños momentos para ir transmitiendo algunos tips que pueden ser útiles para casos similares. En casos de estas características, uno pudiera considerar algunas metas terapéuticas, algo más flexibles de lo que uno pudiera plantear en una persona más joven, con, por ejemplo, rangos de presiones sistólicas entre 110 y 150 miligramos de mercurio, y dado que no habían antecedentes de elementos coronarios o ateroscleróticos, uno pudiera cuestionar, por ejemplo, en este contexto, la utilidad de una aspirina como atención en un rol de prevención primaria. La misma realidad es lo que uno podría sugerir con el uso de estatina, que son datos relativamente recientes que nos han ido ayudando también a ponderar los costos y los beneficios asociados a las diferentes terapias. Aquí hago también la mención con respecto al tratamiento combinado de tramadol con paracetamol, que a veces en cierta medida hace más rígidas las posibilidades que tenemos de ajuste, entonces ir a veces separando esas estrategias permite reducir la dosis de algunos que pudiera tener algunos más riesgos asociados, como es el caso del tramadol, y eso permitiría también ir viendo realmente la necesidad. Veía también dentro de las preguntas que se hacían aquí en el chat, cómo a veces se hace difícil y los tratamientos se tienden a perpetuar, que son situaciones que uno debiera ir revisando de manera permanente, porque todo fármaco potencialmente es ajustable y hay que aprovechar cada control para poder hacer eso. Lo mismo ocurre con el uso de ácido fólico, calcio y vitamina D, que sabemos que genera a veces muchas molestias en los pacientes, específicamente el calcio, mayor constipación, sensación como de hinchazón, que a veces es muy incómoda, que hace que la tolerancia también de los tratamientos sea más bajo. Y ahí aprovechamos de mencionar algunas sugerencias, como por ejemplo potenciar la dieta, incorporando ahí el rol que puede tener el equipo de nutrición dentro del LEAM, y algunas rutinas como es salir en algunos horarios apropiados con una exposición solar que permita ir potenciando también lo que es la absorción de la vitamina D. Se me hacen menciones también sobre algunas estrategias para mejorar lo que es el manejo de la constipación, y teniendo en cuenta las prioridades, cómo empiezan a cambiar en la medida que vamos siendo más vulnerables y empezamos a focalizarnos en situaciones que van muy directamente con la calidad de vida de la persona, como es el control del dolor, prevenir las caídas, prevenir las lesiones por fricción, la constipación, todos elementos que uno pudiera considerar quizás de perogrullo, pero que a veces cuando tenemos tantas enfermedades, tantos fármacos, tantos otros condicionantes, podemos perder ese norte y dejar de lado estos elementos que a veces son los que pueden estar, en un caso especialmente como este, condicionando quizás lo que le está afectando más a la persona en ese momento. Y es ahí donde también uno se abre a la opción de ir definiendo situaciones como esta como oportunidades para ir determinando a los hasta dónde, lo que pudiéramos definir como directrices. A veces las personas las pudieran haber comentado cuando estaban en buenas condiciones de salud, pero cuando ese espacio no se da, uno debe involucrar ahí a la familia cuando es posible. Ya vimos que había algo de red en este caso, y también permiten estas oportunidades ir definiendo algunas adecuaciones potenciales con respecto a qué es lo que vamos a hacer ante escenarios, por ejemplo, como pudiera ser una hospitalización, y de qué manera podemos ir generando también los enlaces para que pudiera la persona, en caso de tener necesidades más complejas, ir hilvanando toda la red de cuidados que van a permitir que eso se haga en el lugar más apropiado. Ya nos mencionaba el doctor Herrera todo lo que significa una hospitalización para una persona mayor, quizás en un caso como el descrito ahora, el manejo se puede ofrecer en el LEAM y le vamos a dar ese proceso de una manera mucho más adecuada a las necesidades que se tienen. Bien, me parece que esa era la última. Agradecerles, y yo le devuelvo la palabra a Daniel para que vaya haciendo el cierre de lo que es nuestra presentación. Muchas gracias, doctor Gerardo Fache. Y bueno, agradezco y también aprovecho de excusar al doctor Gabriel Martínez, quien a las 12 tenía otro compromiso impostergable. Pero ya para ir cerrando, y podemos avanzar a la siguiente, por favor. Nosotros tenemos
cápsulas disponibles en el canal de YouTube de Hospital Digital, las cuales pueden revisar desde ya, donde están también el cómo aplicar test con los test cognitivos, test funcionales, muchos de los que aparecían ahí mismo en los formularios de geriatría, también sobre medicamentos potencialmente inapropiados, recomendaciones sobre el manejo del delirium. También hay un programa de Hospital Digital que se transmite todos los martes a las 2 de la tarde, que se llama Hablemos de Salud, donde también hemos participado y todas las sesiones de este programa quedan grabadas y están disponibles en el portal web. Así que ya para ir cerrando y pasamos a la siguiente. Ahí ir recordando ir comentando que, tal como se preguntaba en el chat, la idea de esto es acercar la geriatría a la atención primaria. Sin embargo, nosotros como célula estamos disponibles también a ser utilizados por otras instancias y otros niveles de atención de salud. Es decir, si por ejemplo en algún hospital requieren alguna mirada geriátrica porque no tienen el profesional cerca o inserto en el mismo establecimiento, nos pueden subir interconsultas. De ahí no tenemos ningún inconveniente, eso se coordina directamente con el referente de Hospital Digital de su servicio de salud. Aquí también fundamental indicar que todo es pertinente, inclusive las dudas. Ya de repente pasa de que se duda si se sube o no se sube el caso, pensando que podríamos considerarlo como caso no pertinente, pero en este caso no, todo es pertinente ya que el manejo geriátrico o la visión que nosotros les podemos entregar siempre va a ser un buen insumo al momento de abordar a las personas mayores. También nosotros nos podemos adaptar a todas las instancias que ustedes tienen. Ustedes deciden cómo nosotros podemos adaptarnos a ustedes o cómo podemos suplir necesidades. Ya nosotros estamos disponibles para poder abordar en personas mayores en cualquier tipo de condición de funcionalidad. O sea, si por ejemplo el programa de dependencia severa decide subir casos, no hay ningún problema de que la persona sea dependiente severo, sea autovalente. Si quieren subir todos los casos de las personas mayores al momento que ingresan al programa más adulto mayor, autovalente, no hay ningún problema. Ustedes deciden cómo nos usan. Si al final esto permite poder pesquisar de repente situaciones de riesgo de manera temprana o poder abordar las que ya están. También poder contribuir a la polifarmacia. En caso de polifarmacia entregamos esquemas de prescripción donde es importante el seguimiento y el acompañamiento del equipo. Ahí es fundamental el rol del farmacéutico también dentro del equipo de salud. Y con esto nosotros esperamos evitar derivaciones innecesarias y así también poder contribuir a lo que es mejorar la calidad de la vida de nuestras personas mayores. Así que ya pasando a la última diapositiva, nosotros agradecemos esta instancia de poder tener la oportunidad de presentarlo y esperamos realmente ser un aporte para toda la red y nuestras personas mayores. Así que muchas gracias, equipo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo de la célula de geriatría. De todas maneras, están siendo un gran aporte y aquí como equipo de envejecimiento vamos a seguir potenciando y relevando esta estrategia que es tan positiva hoy día para nuestra red de atención primaria y también para los distintos niveles de atención. Esperamos seguir replicando esta capacitación. Todos nuestros servicios de salud cuentan con referentes de Hospital Digital, así que también ahí les dejo esa idea para que localmente podamos seguir conociendo y dando uso a esta estrategia que es tan positiva para llevar el nivel de especialidad a los distintos niveles de atención. Ahora dejo con ustedes a Carla Bonatti, que nos va a apoyar con las preguntas que se fueron realizando a través del chat. Me preguntan aquí, desde la Armada, ¿podemos enviar consultas a esta plataforma o son solamente dirigidas a los LEAM? Esta plataforma es dirigida principalmente a la atención primaria. Ahora, en el caso de la LEAM, del apoyo a los LEAM se da porque nosotros tenemos una estrategia de Hospital Digital que es atendido a través de médicos generales, ¿ya? Que es para que se dio en un caso de pandemia, para que las personas mayores de los LEAM no tuviesen que ir necesariamente a los centros de salud y pudiesen ser vistos de manera temprana dentro del mismo establecimiento a través de telemedicina. Y estos médicos generales también tenían la posibilidad de subir interconsultas, donde nosotros ahí empezamos a probar de que subieran casos no solamente en condiciones agudas, sino que en cualquier a modo de control, para revisión, para ver cómo está su estado, para contribuir con lo que, con lo que hace el ELEAM, que es armar el plan de cuidados integrales. Al final poder entregar un insumo y poder aportar con esta valoración geriátrica. Ahora bien, en el caso de otras instancias, yo creo que siempre es posible evaluar la disponibilidad. ¿Ya? Yo creo que ahí en el caso, por ejemplo, de lo que comentaban de la Armada, yo creo que podríamos ver el caso directamente con el referente Hospital Digital de Servicio de Salud que corresponde a ese sector y evaluar si la instancia
cabe dentro de las posibilidades que nosotros tenemos de que puedan subir los casos. Yo no me cierro a ninguna posibilidad. Ya. En la misma línea, preguntan si desde hospitalización domiciliaria, desde los CDR, CDT, ¿también se pueden enviar interconsultas? Sí, sí. Directamente de establecimiento de la red, hay ningún problema. Ya, en relación al caso que presentaron en relación a la polifarmacia, ya dice, se supone que la polifarmacia es el diagnóstico principal. ¿Cuáles serían las intervenciones más recomendadas para cuando identifican más de 3 o 4 medicamentos al mismo tiempo? Ahí, dando recomendaciones generales, y ahí después, si el doctor Fache me puede complementar, pero principalmente siempre cuando las personas toman más medicamentos, y una buena estrategia para ver cuáles se pueden prescribir o suspender, es primero entender que todo medicamento que es prescrito también siempre es potencialmente posible de ser prescrito, o sea, retirado. Y algunos requieren que su retirada sea paulatina. Ya entonces es importante saber que esto no consta solamente de una atención en la cual yo le digo, ya esto baje las dosis, este se suspende y nos vemos en el próximo control, no, sino que es un proceso que a veces puede ser largo y requiere el constante apoyo del equipo de salud. Importante también tener los conocimientos de cuáles son los medicamentos potencialmente inapropiados en personas mayores. Hay varias listas que ya están disponibles, que ya están validadas por asociaciones internacionales de geriatría. Está, por ejemplo, los criterios de Beers y también los criterios StopStar. Y dentro de esto, lo que nosotros utilizamos para ir viendo cuáles medicamentos son potencialmente prescribibles, ahí nosotros analizamos primero si hay presencia de medicamentos potencialmente inapropiados, por ejemplo, medicamentos que no tengan alguna razón de uso, por ejemplo, se da con el caso omeprazol cuando no hay ninguna alteración gástrica o un medicamento que podría afectar de esta misma vía, y ahí mismo nosotros podemos recomendar lo que es el esquema para poder ir prescribiendo. Hay medicamentos que tienen que ser de prescripciones paulatinas y otros que tienen que ser suspensiones abruptas que no generarían ningún inconveniente. Y otros que solamente es ajuste de dosis, ya que en las personas mayores hay medicamentos que ya con dosis menores ya podrían ser potencialmente bien tratados y ya con dosis que probablemente se manejaba en una persona adulta normal, ya podrían estar sobretratadas las personas mayores. Ahí no sé si doctor Fache quisiera complementar también con este Sí, abordaje. exactamente. Aquí el concepto que hay que tener, y en línea con lo que planteaba Daniel, es que la polifarmacia por definición no necesariamente es mala mientras esté bien indicada. Entonces, hay pacientes que por sus condiciones de salud, por la realidad en la que están enfrentadas, van a requerir una serie de medicamentos para poder controlar esa enfermedad, porque el balance entre lo positivo y lo negativo de esa situación indica que los tratamientos son los que están ahí descritos. Entonces, pero por otro lado, es una posibilidad revisar si esa situación es pertinente con la condición de fragilidad, con la funcionalidad de esa persona, con las expectativas que esa persona tiene. Y si la indicación de fármacos y es una polifarmacia adecuada, eso no es un problema, y en otra instancia, en un momento diferente, en condiciones quizás de evolutividad de la condición de salud de esa persona cambian, eventualmente eso podría ser revisable. Entonces, no hay que también complicarse si de repente uno está frente a una persona que está clínicamente estable, estamos logrando los objetivos y está consumiendo una cantidad de fármacos, uno podría decir son muchos medicamentos. Entonces, esto se va para los dos lados. Aquí lo que hay que mirar es la pertinencia, la adecuación de las dosis, que eventuales intervenciones también se pueden hacer y son oportunidades para que uno potencie estrategias no farmacológicas, por ejemplo, el tema del dolor, el apoyo kinésico, el control del peso, medidas de relajación, el potenciar, por ejemplo, medidas que pudieran ir en la línea de complementar a través de otro tipo de terapias, lo que pudiera estar ayudando a favorecer el color, la aplicación de calor, la aplicación de frío, dependiendo de las condiciones de cada caso, pudieran ser también estrategias que podrían en el tiempo ir disminuyendo la dosis de otros fármacos. Entonces, la invitación es a abrirse, a no quedarnos muchas veces encasillados en lo que es un tratamiento y ver la oportunidad de eventualmente hacer ajustes que vayan en línea con que la persona en ese momento necesite. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora pasamos a las preguntas que se le realizaron posterior a la presentación del doctor Patricio Herrera. ¿Ya? ¿Cómo integrar la DGI en el modelo de atención a las personas mayores? No solo cuando se aplica el EMPAM, sino también a la norma técnica actualmente que se encuentra vigente. Doctor Patricio Herrera. Sí, gracias, Carlos. Bueno, en rigor, esa era una línea de trabajo que nosotros habíamos mantenido los últimos 10 años.
o quizás previo. Nosotros a grandes rasgos teníamos una política de primero sensibilizar la temática en la red asistencial y partimos en los años 90 con la atención primaria porque seguimos pensando que la atención primaria es donde se va a concentrar la mayor casuística, ¿no es cierto? Y es el nivel, como todo ámbito, en todo el ciclo vital, ¿no es cierto? Donde es la puerta de entrada al sistema y donde van a llegar las personas mayores. Y eso significó entonces varios años de capacitación justamente estos mismos temas que obviamente lo hacíamos presencial. Bueno, en ese contexto nosotros pudimos instalar dos estrategias muy básicas, como son, ¿no es cierto?, el EMPAM y el EFAM. El EFAM parte del EMPAM, ¿no es cierto?, el examen de medicina funcional, dentro del examen de medicina preventiva de las personas mayores. Y eso se demoró unos años que, digamos, hubo un cálculo que no lo pudimos prever, que era que nosotros pensábamos que en un lapso de 4 o 5 años podíamos capacitar a toda la atención primaria del país. Estamos hablando de una época en que no teníamos la telemedicina de hoy día, eran presenciales, y entonces nos dimos cuenta que desgraciadamente cuando íbamos a pasar al segundo nivel, por así decir, de los temas a capacitar, el equipo de atención primaria no estaba porque ya se había retirado. Entonces eso nos fue tirando para atrás el carro y teníamos que volver y volver a repetir la temática porque los equipos no eran los que estaban. Bueno, finalmente decidimos tomar, como quien dice, el toro por las astas y no podíamos esperar equipos eternos en la atención primaria y por lo tanto asumimos nomás pasar al segundo nivel de complejidad. Y en ese segundo nivel de complejidad entonces, que ya no era la capacitación del EFAM y el EMPAM, ¿no es cierto?, y el PACAM que se agregó después, sino que era derechamente entrar a la valoración geriátrica integral. Y en eso estábamos, ¿no es cierto?, llevamos un par de años, cuando, bueno, desgraciadamente llega esta pandemia y no pudimos seguir en esa línea de trabajo. Entonces, la pregunta era, ¿qué era más práctico? ¿Instalar definitivamente un instrumento de valoración geriátrica en la atención primaria a partir de lo que hay, es decir, cómo modificamos el EMPAM y ver si este instrumento, el EMPAM, nos sirve o no para hacer, ¿no es cierto?, un análisis de screening respecto a la fragilidad y de los otros síndromes geriátricos, o derechamente era más fácil aplicar una nueva escala y hacer un borrón y cuenta nueva. Esas son decisiones económicas y políticas, más allá que técnicas, ¿no es cierto? No es fácil cortar de renglón, ¿no es cierto?, un proyecto muchos años, que hay mucho dinero invertido, y decir, mire, todo eso nos sirvió, es mejor esta nueva escala. Y quizás es más fácil, ya que estaban capacitados, hacer una modificación al EMPAM. Para eso se hizo las averiguaciones, ¿no es cierto?, en las universidades que colaboraron, fundamentalmente la Universidad de Chile, en el desarrollo de estas tres estrategias, el EMPAM, el EFAM y el PACAM, y ver si ellos mismos, los mismos autores, ¿no es cierto?, podían decirnos si el EMPAM modificado, entre comillas, podía constituirse en una herramienta de valoración geriátrica, y la respuesta fue favorable. Por lo tanto, venía entonces la implementación de esas modificaciones, pero vuelvo a decir, eso no pudo ser porque llegó esta nueva situación imprevista, ¿no es cierto?, de la pandemia, y todos esos recursos se fueron, ¿no es cierto?, focalizando a lo coyuntural del momento. Pero creemos, desde el punto de vista personal por lo menos, de que eso es posible. Sin embargo, tengo que reconocer, y aquí le voy a pedir ayuda a mi colega, al profesor Martínez y al profesor Fache, porque la verdad es que nosotros los geriatras tenemos un pendón, ¿no? Tenemos una bandera de lucha que dice que la VGI la hacen solamente los geriatras. Entonces es muy probable que Eduardo o Gabriel van a decir que no, que yo estoy equivocado, que la VGI no se puede hacer en la atención primaria porque tiene que ser hecha por un geriatra. Sin embargo, hay experiencias de países, Canadá por lo menos, donde yo me formé en parte, tiene la posibilidad de que la VGI pueda ser aplicada por equipos de atención primaria, ¿no es cierto?, médicos de familia, obviamente con, ¿no es cierto?, derivación al geriatra en aquellos casos que haya una dificultad, ¿no es cierto?, en el diagnóstico. Entonces yo creo, pero estamos ahora, ¿no es cierto?, como quien dice, esperando que esta pandemia se acabe algún día, ¿no es cierto?, y ver cómo se van a focalizar las estrategias en la atención primaria, más allá del tema del envejecimiento. Pero que es posible, y todo pasa por justamente una capacitación, que es lo que estamos haciendo hoy día. O sea, se podría hacer una VGI. Y aprovecho, Carla, por el tiempo, porque hay 2 preguntas más o 3 que me llegaron, no sé por qué vía, acá, y que tiene que ver con la misma pregunta.
¿Ah? ¿Es posible, dice la pregunta, que los equipos de atención primaria puedan hacer diagnóstico de fragilidad? Bueno, es la misma respuesta. Y nuevamente igual. La medicina, entre comillas, basada en la evidencia, ¿no es cierto?, de la cual el profesor Martínez es un experto en ese tema, dice que la valoración geriátrica integral va a tener mayor utilidad cuando la aplica un geriatra, ¿no? Pero también hay trabajos internacionales, me acuerdo de un trabajo inglés de hace varios años, de que se hablaba de una VGI breve, incluso que no tomaba más de 15 minutos, ¿no es cierto?, hecha por equipos comunitarios de atención primaria. Estamos hablando en un contexto en que los médicos de familia de esos países tienen en su formación de pregrado un fuerte, ¿no es cierto?, contenido en geriatría, ¿no? Hacen un internado en geriatría. Entonces, probablemente en ese contexto era posible que se pueda detectar fragilidad, ¿no es cierto?, por equipos de atención primaria. Pero hay otros trabajos, como digo, que muestran que sí, los japoneses, ¿no es cierto?, no tienen geriatras, aunque parezca increíble, un país altamente envejecido a nivel mundial, y tienen muy pocos geriatras, y ellos tienen otras estrategias para poder detectar, fragilidad a nivel comunitario. Pero yo creo que sí, yo creo que la atención primaria en nuestro país tiene un background tremendamente positivo. Si hacemos la comparación con otros países, tenemos una red asistencial que funciona, con todas las fallas que puede tener en su momento, tiene equipos, ¿no? Es un lujo cuando uno analiza la atención primaria de Chile, que tiene enfermeras, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, incluso farmacéuticos, que dicho sea de paso, el farmacéutico de la atención primaria tiene que jugar un rol estratégico como farmacéutico clínico y no es cierto, administrativo en la farmacia, como apoyo justamente en el manejo de la polifarmacia. Que hay otra pregunta que me llega, ¿no es cierto?, me mandan un caso de una persona que recibe 6 analgésicos, paracetamol, pregabalina, tramadol, etcétera, etcétera, un tiempo indefinido, porque el médico se lo dio por tiempo indefinido, ¿no es cierto?, hasta el próximo control. Entonces ahí el farmacéutico, ¿no es cierto?, la atención primaria tiene que jugar un rol importante, y también pensamos que la tecnología hoy día nos tiene que ayudar. De hecho, la experiencia nuestra en el hospital geriátrico es que todas las personas mayores, ¿no es cierto?, se van con el teléfono de la unidad de paliativo, ¿no es cierto?, y nos llaman por cualquier duda que tengan, cualquier efecto secundario, se les educa, etcétera, etcétera. Pero es una realidad del hospital geriátrico, y probablemente no es la realidad de otros hospitales o de la atención primaria. Pero hay que buscar la tecnología, y esta es una de las que lo que estamos haciendo hoy día, es una de las herramientas para poder justamente acompañar, porque al final de cuentas la geriatría, aparte de ser una especialidad gestora, multiprofesional, es una especialidad esencialmente de gestión y de acompañamiento, ¿no? No se entiende la geriatría sin acompañamiento a las personas mayores. Y así como se habla de que las personas mayores adquieren su máxima fragilidad, es un concepto muy interesante, las personas mayores adquieren su máxima fragilidad en las etapas de transición, es decir, cuando se van de alta del hospital a la casa sin un seguimiento, o a la inversa, cuando se van de la casa al servicio de urgencia y no hay un seguimiento y les perdimos la pista. El nivel asistencial terciario no tiene cómo comunicarse con el primario, y el primario cómo comunicarse con el terciario. Entonces, en esos niveles de transición, la persona mayor salta al vacío, como decía un colega norteamericano, saltan al vacío, sin acompañamiento. Y lo mismo me atrevería a decir, homologando ese concepto, dar de alta una persona mayor o con una receta, con 4 o 5 medicamentos, sin un seguimiento, también lo estamos lanzando al vacío. Es una transición farmacológica delicada. Entonces, tienen que haber estrategias de acompañamiento, aunque sea a distancia, ¿no? Eso. No sé si los colegas, ¿sí?, Martínez, Fachi, me pueden ayudar en eso. Hola. Ahí está. ¿Cómo estamos? Yo comparto las impresiones del doctor Herrera. Tenemos que entender que la realidad es de más de 3.200.000 personas mayores y 150 geriatras. Entonces, tratar de pensar que la geriatría es quien va a resolver todas las necesidades de ese grupo de personas mayores, de partida es absurdo. Por otro lado, son muchos los profesionales, como también bien mostraba en la presentación el doctor Herrera, que participamos en lo que es la atención de las personas mayores. Y hay distintos niveles asistenciales. Entonces los desafíos son varios. Los desafíos pasan por mejorar las instancias de capacitación, los desafíos pasan por que conceptos como la fragilidad salgan del ámbito de la salud y sean conceptos que todos en la comunidad conocemos, pasa porque todas las carreras tengan formación
las que son desde la perspectiva de la salud en geriatría y de las que son fuera de la salud en envejecimiento. Y por lo tanto, esto es un trabajo que tenemos que entender de un país envejecido como el nuestro y que va a seguir siendo más envejecido. Japón es el país que tiene las tasas de envejecimiento más altas del mundo y no tiene geriatra. ¿Por qué? Porque la formación en geriatría es muy buena en la formación de sus profesionales, y por otro lado el entendimiento del rol del envejecimiento en la sociedad es muy distinto al nuestro, se valora de una manera diferente. El doctor Herrera nos les contó, pero también estudió muchos años allá en Japón. Entonces tiene un entendimiento muy claro que esto no es potestad o poder de una disciplina en particular, y quien piense eso evidentemente está muy alejado de lo que es el entendimiento de cómo tenemos que funcionar. Entonces acá tenemos que trabajar en conjunto, y por eso nosotros estamos tan disponibles de poder estar en espacios como este, donde podemos ir compartiendo miradas y reconociendo brechas. Pues nos faltan cosas, nos falta estandarizar, nos falta mejorar, pero por otro lado son oportunidades. Pues. Si uno no lo ve desde la perspectiva de que tenemos posibilidades de mejorar, es ahí donde claramente nos vamos a enfrentar a un muro. Entonces aquí trabajando en conjunto, poniéndonos de acuerdo, teniendo los roles, quizás definir el mejor momento para que se derive al especialista, y trabajar activamente en espacios donde la tecnología hoy día es una oportunidad, es algo que evidentemente nos va a hacer lucir de mejor manera. Y también, como bien mostrado el doctor Martínez en su caso, no siempre va a ser el geriatra el que va a heredar un equipo, va a ser el que en el caso en particular de esa persona vaya a ser el que pueda tener los elementos para coordinar mejor esos cuidados. Y ahí hay que ser súper flexible y lo suficientemente quizás sencillo y humilde para reconocer que el equipo es un equipo, y eso es lo que mejor hace que funcionemos. Muchas gracias, doctor Fache, por su respuesta. Tremendos desafíos tenemos. Bueno, para continuar con las preguntas, invitamos a María Alicia Ríguez, que ella es también parte de este equipo de envejecimiento de nuestro ministerio, a responder 2 preguntas relacionadas con las UGAs, ¿ya? Específicamente, ¿la UGA será una estrategia implementar de manera masiva? Bueno, nosotros quisiéramos decirles que sí, pero la programación fue siempre tener al menos una unidad geriátrica aguda en cada hospital regional de cada servicio. No hemos alcanzado a llegar a eso porque no tenemos desarrollo de la línea geriátrica en todos los servicios. Sin embargo, tenemos 11 funcionando y hay 5 más que podrían terminar de implementarse. Pero más importante de eso es decirles que estamos trabajando en el modelo de atención geriátrico, que tiene que ver con geriatrizar la atención de las personas mayores en los 3 niveles de atención. Por tanto, si tenemos estas unidades implementadas o las tenemos como unidades de reconstrucción funcional o las tenemos de otra forma, en el fondo lo importante es trabajar con el modelo de atención integral para personas mayores, que es distinto, que tiene otra intensidad de rehabilitadores, otra frecuencia y una multidisciplinaridad que no es frecuente en otras especialidades. Así es que, ¿cómo vamos a avanzar en estos próximos años? Es una novedad que les vamos a contar a continuación, pero lo establecido ya establecido. Trataremos de seguir con algunas UGAs, pero el modelo de atención geriátrica integral es el que tenemos que implementar en toda nuestra red asistencial. Muchas gracias, María Alicia. Y para finalizar nuestra ronda de preguntas, una pregunta que se repitió en el transcurso de las presentaciones es cómo relacionar la BGI con el modelo ESICEP. Yo aquí quiero decir que debíamos, como ustedes bien escucharon, puede ser que dentro de las 4 dimensiones de evaluación de la BGI podamos avanzar profundamente en el ingreso integral de las personas con ESICEP en 2 aspectos y apoyarnos en otras 2 dimensiones con la célula geriátrica. Por ejemplo, es un ejemplo. O tendremos, dependiendo la profundidad de las dimensiones, cómo podemos evaluar las dimensiones, es de acuerdo a las capacidades que tenemos y a los profesionales que tenemos disponibles en ese minuto. El llamado a la invitación es a aprovechar el ingreso integral, ya que al menos tiene una dupla y tiene otro tiempo de desarrollo para hacer una evaluación progresiva que se pueda complementar con la telemedicina que nos presenta la célula geriátrica, con la red que podamos instalar de evaluación de los apoyos situacionales y geriátricos sociales que podamos tener. Por tanto, podríamos decir que a lo mejor va a ser una BGI
inicial, pero que podemos ir complementando. ¿Por qué tenemos que aprovechar este espacio? Porque tenemos tiempo para poder hacer las evaluaciones con más calma y poder pedir las ayudas a la célula geriátrica para complementar el resto de las dimensiones. Muchas gracias, María Alicia. Les recordamos que les dejamos nuevamente la encuesta en que queremos saber cuál es su opinión en relación a las presentaciones, en relación a los contenidos, en relación a la pertinencia de esta capacitación, para obviamente retroalimentarnos y poder incorporar sus sugerencias en el resto de las capacitaciones que vienen a continuación. Gracias. Natalie. Muchas gracias, Carla, y a todos los panelistas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Logramos responder gran parte de las preguntas. Sabemos que estuvo muy activo el chat en estos últimos minutos. Puede que hayan algunas consultas o preguntas que no alcanzamos a responder por el tiempo, pero a través de nuestros referentes de servicio, nuestros referentes Seremi, podemos seguir dando respuestas y acompañando cada una de sus dudas o consultas. También comentarles que esta capacitación fue grabada y van a poder encontrar el link después en YouTube a través del canal de Hospital Digital, para que puedan tener este insumo y poder revisar todas las veces que sea necesario. Esta instancia se va a seguir repitiendo mensualmente, así que ahí nos vamos a estar encontrando. Ahora dejo con La ustedes. encuesta, sí, solo Natalie, cortito para recordarles a todos que responder una pequeña encuesta, que entiendo el link está en el chat. Son 3 preguntitas muy cortas donde nos interesa fundamentalmente saber la pertinencia de los temas que evidentemente recogimos desde una encuesta que hicimos a comienzos de este año, pero nos interesa también ver si es que a medida que van pasando estas sesiones de transferencia, los temas son pertinentes para el uso en la atención de las personas mayores. Nos interesa que podamos llegar con temas que a cada uno de ustedes ayude en su práctica diaria, y para eso hay una encuesta con 3 preguntitas que les pedimos por favor responder a todos. Es muy importante ir sistematizando, ¿cierto?, lo que ustedes nos van diciendo para ir armando cada vez un mejor programa de transferencias. Eso, Natalia. No, gracias, René. Así que ya en honor al tiempo nos estamos despidiendo, agradecer la participación de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos por el alcance que tuvimos hoy día. En un mes más nos vamos a estar viendo nuevamente. Nos despedimos. Chao, gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien, que tengan buen jueves. Chao, chao.